Llegamos rápidamente a información en vivo porque los empresarios del transporte están denunciando incumplimientos por parte del viceministerio de Transporte de nuestro país. Escuchamos lo que indican. Para tener un mejor servicio. La esperanza que pueden tener es de que algún día algún gobierno tome el transporte público como el toro, por las astas, y que se dé cuenta que tiene que trabajar con el sector empresarial, porque finalmente ante estas desavenencias el único que sufre es el pasajero. ¿El proyecto de reforma creen que va a ser la solución o no? Las reformas del transporte se tienen que dar inexorablemente porque el paso del tiempo genera cambios estructurales, pero que nadie esté convencido de que el transporte público va a mejorar en base a una ley. La ley es un cúmulo de papeles fríos que no tienen sentimiento. El transporte público va a mejorar con ingenierías de transporte y no con leyes. Va a mejorar con gente que entienda de transporte público. ¿Por qué tenemos un transporte público eficiente al cruzar la frontera? Porque hay plan maestro de transporte. Existe estructuración y acá en la República del Paraguay, desde que se asumió este gobierno, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Cuándo van a empezar oficialmente la regulada? Nosotros no estamos diciendo que vamos a empezar oficialmente nada. Lo que decimos es de que de seguir estas condiciones, nosotros no vamos a poder seguir prestando el servicio. No puedo yo pedirles a ustedes que sigan trabajando si yo no les pago la mitad de su sueldo. Es la misma situación del subsidio. ¿Qué tan grave podría ser la medida, presidente? Es decir, ¿algún porcentaje de cuántos buses tendrían que quedarse para evitar de alguna manera el impacto económico en las empresas? Y hoy acá estamos representados exactamente el 84% del sistema metropolitano del transporte público, que representan a 1.210 buses pertenecientes a Cetrapam y 250 buses pertenecientes a la UCETRAMA, que independientemente de cualquier color político o cualquier género empresarial o gremial, son instituciones privadas que sufren en carne propia el desfasaje de los costos y la inacción total y absoluta del viceministerio de Transporte. Y de ese total de casi 1.500 buses, ¿cuántos tendrían que quedarse en base para evitar el impacto? Digo en el sentido de ¿Cuánto es el funcionamiento mínimo según la ley? Según la ley, lo que se prevé es de que al ser un servicio imprescindible, se debe de garantizar un mínimo en la prestación del servicio. Lo que la ley no prevé cuánto es ese mínimo. ¿Y cuánto creen ustedes que tendría que darse para evitar ese impacto económico? Puede quedarse el 50%. Presidente, ¿puede repetir de vuelta la deuda que tiene pendiente el Estado con el sector privado y desde cuándo dejaron ustedes de recibir los pagos? Estamos en el mes de junio. Nos adeudan subsidio por el mes de abril y de mayo, que son unos 9.480.000 dólares. Ese es un dinero, para entender, que el sector empresarial ya puso para mantener la operación, esperando que el gobierno nos devuelva, porque no es que el Estado nos paga un subsidio, nos devuelve el dinero que nosotros ya usamos para sostener el servicio. Porque una operación mensual de transporte público está en el orden de los 8 millones de dólares. ¿Qué hace el gobierno? El pasajero paga 4 millones de dólares y el gobierno se compromete a pagar bajo el rótulo de subsidio los otros 4 millones. Pero entonces, presidente, la declaración actual está más motivada por la falta de pago que por el tema del coeficiente. Por la totalidad de lo que dice el comunicado taxativamente. Subsidios atrasados, compensaciones y actualizaciones tarifarias. Esas medidas de las que se habla justamente, la medida de evitar o dejar que buses no salgan por la situación que están viviendo, ¿ya empezó ahora o se estaría dando después de los 10 días que mencionaron? Afortunadamente cada uno de ustedes cuenta con una gacetilla en donde pueden escanear ese código QR y donde taxativamente les demuestra que el 15% de la flota actual, hoy en base a tu pregunta, están parados ya por falta de repuestos. El 50% de los 1.500 nuestros, no hablamos de FETRAM.
El 50% tiene ya un problema en adquisición de combustibles y honrar los salarios de sus trabajadores al día. Son 500 trabajadores aproximadamente. Son 500 trabajadores los que estamos analizando la suspensión temporal de contratos de trabajo ante el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Para los usuarios que están escuchando, habla de esas desavenencias y de ese monto de más de 9 millones de dólares. ¿No se contempla la posibilidad de algún paro como medida de fuerza o eso ya es algo muy extremo, presidente? Nosotros no contemplamos el paro como tal, pero el paro se va a dar de manera natural. Es como cuando te desconectan de un respirador. ¿Cuánto tiempo, presidente, se le da al gobierno para llegar a esas medidas extremas, para evitar llegar? Bajo un principio de prudencia, hemos generado una nota informando de esta situación al señor viceministro de Transporte en tiempo y forma. Y le habíamos advertido de que esto iba a suceder en 30 días. Y la respuesta, O sea, la declaración iba a suceder en 30 días. O sea que hace 30 días ustedes le comunicaron. Exactamente. Han pasado 20 días y no tuvimos respuesta. Por lo cual, bajo un principio de responsabilidad en este caso, tenemos que informar de la realidad de las cosas y llamar a las cosas por su nombre. ¿Qué es lo que le dijeron por parte del gobierno y quién exactamente se habría comunicado con ustedes, presidente? No hace falta ninguna comunicación, no hace falta ninguna llamada telefónica. Lo que hace falta es honrar la palabra, honrar el compromiso firmado, donde dice que se tiene que desembolsar cada mes. Han pasado 2 meses, no hay pagos, ni siquiera hay plan de caja y por el contrario la señora ministra dice que los subsidios están al día. Presidente, le voy a consultar en el hipotético caso de que ustedes trabajen sin recibir subsidio del Estado. ¿Qué tan realista es que la sociedad paraguaya pueda bancarse su pasaje con el poco nivel de ingreso que tiene hoy en día, si es que se transparentan, entre comillas, los precios? Y es Al final ustedes van a terminar quebrando también. Es una posibilidad material real porque nosotros no somos una burbuja aislada dentro del país. No se olviden que en Ciudad del Este la gente paga 5.000 guaraníes de pasaje, no tienen subsidios. En Encarnación pagan 5.000 guaraníes de pasaje los pasajeros. Entonces, esas dos ciudades, bastante desarrolladas, tienen la capacidad de hacerlo. Acá el problema no es que el precio del pasaje sea alto, el problema es que el salario es bajo. El problema es que dentro de la autoridad de aplicación no existe la capacidad técnica ni de recursos humanos para llevar adelante una operación de transporte. ¿Qué se ha hecho en transporte público? Pregunto yo, desde su origen en este gobierno. Absolutamente nada, más que 20 empresas quebradas. Hay empresas que dependen exclusivamente del subsidio para existir. Todas las empresas dependen del subsidio porque el subsidio es del 50% de los costos de operación. Si un pasaje cuesta 5.000, el pasajero me paga 2.500 y 2.500 lo completa el Estado bajo el rótulo de subsidio. Absolutamente todas las empresas están al día con sus rendiciones para poder recibir los... Todas las empresas que cobran subsidio cumplen a cabalidad el 100% de los requisitos establecidos por decreto del Poder Ejecutivo para poder cobrar el subsidio. El hecho de que un solo punto sea insuficiente anula totalmente la posibilidad de cobro de subsidio. ¿por qué no se pudo avanzar con el diálogo con el viceministerio del Transporte? Emiliano Fernández, hay pérdida de confianza en él, no le recibe. La ministra tal vez no puede atender los casos porque está viajando mucho buscando inversiones también en infraestructura a favor del país. ¿Cuál es la percepción que tienen, don César? La pérdida de confianza. Si una persona me miente una vez, la dejo pasar. Si me miente 2 veces, es un problema mayor. Y si me miente por tercera vez, es mi problema. ¿Viceministro, la ministra o ambas personas? Autoridad de aplicación, Viceministerio de Transporte. Presidente, en la reunión, creo que hay una reunión mensual para establecer la tarifa técnica. Es así. Y ahí no se manifestó, no se urgió para tener ya el cumplimiento de este acuerdo. Muy puntual tu pregunta y muy buena. Hace 20 días, cuando presentamos la nota, han convocado a esa reunión. Recibimos el mensaje de que iban a compartir con nosotros la estructura para que la analicemos. No nos han compartido y van prorrogando las reuniones. Tal es el caso que el día de hoy, esta mañana, recibimos una nueva notificación de que nos volverían a avisar una nueva fecha
para cuándo nos vamos a reunir. Falta de gestión, ineficiencia, por eso la pérdida de confianza. En Y la podemos planificación. buscar muchísimos adjetivos calificativos, pero la mejor de todas es salir a las calles y mirar el estado en que funciona hoy el sistema metropolitano de transporte. El sistema metropolitano de transporte siempre es achacado al empresario. El empresario es la consecuencia total de las malas decisiones tomadas en el viceministerio. El empresario del transporte no fija su tarifa, el empresario del transporte no fija sus rutas, el empresario del transporte no fija cuántos colectivos debe de tener, el empresario del transporte no determina el subsidio. Todas esas implicancias las determina el viceministerio de transporte. Entonces nosotros resultamos ser la consecuencia de esas malas decisiones. Entonces, para recordar, si es que se quitan los subsidios, ¿cuándo sería o cuándo se vería el precio actual de los pasajes? Según el promedio que hoy estamos manejando, porque también es importante recordar que la última tarifa acordada fue la de junio del 2024. Primer semestre de 2024, cuando estamos en el primer semestre de 2025. En ese semestre la tarifa promedio está en 4.463 guaraníes en el servicio convencional y 5.763 guaraníes en el servicio diferencial. ¿Ustedes tienen deuda con tributación o con IPS? De tener un guaraní de deuda con tributación o con IPS no obtenemos dos certificados. El certificado de cumplimiento tributario o el certificado de estar al día con el Instituto de Previsión Social, lo cual invalida e incapacita a cualquier empresa a cobrar su subsidio. Pero ahora entonces todas las empresas agremiadas se atrapan, por lo menos le pregunto solamente. Y UCETRAMA también. Todas están al día. Todas las que estamos sentados y poniendo la cara acá están al día. Porque en su momento se había denunciado también, no sé si es que afectó al sector de transporte, pero desde IPS dijeron que los aportes estaban con falta de regularización de algunas empresas. Y posiblemente, y esas empresas no están, esas empresas posiblemente quebraron, y si no quebraron, hoy no cobran subsidio. Entonces, ¿qué pasa con estas 500 familias, trabajadores, choferes y otras 1.000, o sea, otras 500 aproximadamente, en riesgo de perder el trabajo, con las suspensiones laborales, cuándo van a oficializar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Es eso? una buena pregunta. Pero Es lo- suspensión de contrato van a ser ahora. Suspensión temporal de contratos de trabajo con 500 trabajadores. Estamos Pero ¿eso ya analizando. presentaron ustedes? No, o van a presentar? está en análisis. Está en el informe que les entregamos en mano. Y es la misma pregunta que puedo lanzar. ¿Qué pasa con todas las empresas de transporte cuando dejen de operar? ¿Qué pasa con sus trabajadores? ¿Qué pasa con 40 años de servicio? ¿Qué pasa con la posibilidad de renovar los buses y poner a disposición de la ciudadanía? Y de ejemplo, un solo botón. En el año 2015 renovamos 390 buses con aire acondicionado y rampas para discapacitados de una sola vez. Nunca más se hizo nada y desde el 2015 hasta hoy esos ómnibus envejecieron 10 años. Es la muestra palpable de que nada se ha hecho posterior a esa renovación desde la autoridad de aplicación. Insisto con eso, en este gobierno, ¿cuántos buses se renovaron? ¿O no se renovaron? Se renovaron modelos 2014, estamos trayendo ómnibus usados del Brasil. Dicho de otra manera, lo que el Brasil deja de usar, nosotros compramos. Y eso es verdaderamente lamentable. ¿Cuántos buses han usado? Y se han comprado aproximadamente 200 buses usados. Eso solamente para renovación, no para aumento de... No, aumento no existe. No existe aumento porque han quebrado 20 empresas. Nadie se ha presentado a la licitación para operar en reemplazo de esas 20 empresas. Entonces, se les otorga a las empresas existentes un crecimiento de itinerario, pero si ya es insuficiente en el propio, en lo que está haciendo, ¿cómo va a cubrir lo otro? Y ahí es donde se resiente, ahí es donde llega tarde. La gente dice, pongan más colectivos. Si nosotros ponemos 100 colectivos, cada colectivo tiene 12 metros. Imagínense la cola que va a tener eso y va a ser el sinónimo de mayor atascamiento en el tránsito. Esa no es la solución. Presidente, yo recuerdo también que una de las cuestiones que no lograron superar en cuanto a las discusiones que tuvimos con el gobierno fue los itinerarios, que ustedes querían más años. Tengo entendido que
la postura del gobierno era reducir la cantidad de años de itinerario, ¿verdad? No. Para cada empresa. Nosotros no planteamos absolutamente nada en ese sentido. Lo que sí habíamos planteado es la renovación de los permisos, porque eso es lo que establece la ley. ¿Y cuánto tiempo dura? 7 años. 7 años. Un ómnibus 0 kilómetros cuesta $160.000. Entonces los invito a que hagan el cálculo si en 7 años se puede recuperar ese nivel de inversión. Más aún teniendo en cuenta coeficientes de la estructura que no son actualizados. Pero el gobierno tenía la intención de presentar un proyecto de ley para reducir la cantidad de años. Y lo pueden hacer. El gobierno es el dueño de dictar las leyes. Lo importante es que se dicten leyes que sean de cumplimiento y no de imposible cumplimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí escuchamos al presidente de la CETRAPAM, vocero del sector de los transportistas, en esta conferencia de prensa para denunciar la falta de cumplimiento de un acuerdo realizado a mediados del año pasado sobre el coeficiente, mejor dicho, los coeficientes que son parte de la tarifa técnica para el pasaje en el área metropolitana. Hablan de una falta de pago por parte de la institución de aplicación, que es el Viceministerio de Transporte, que debe recibir los recursos de Hacienda y luego transferir los $9 millones y supuestamente hace 2 meses que no se están regularizando estos pagos para las empresas que forman parte de CETRAPAM y de las otras agrupaciones, otros gremios que aglutinan a los empresarios del transporte público de pasajeros aquí en el área metropolitana. Un mensaje duro contra el gobierno, principalmente contra Emiliano Fernández y Claudia Centurión, por haber mentido, según palabras de César Ruiz Díaz, en decir que estaban hasta mayo al día con los pagos correspondientes al subsidio. Entonces no descartan medidas extremas como por ejemplo la suspensión de contrato de 500 trabajadores del sistema, para presentar esto también al Ministerio del Trabajo y más adelante, si no hay mensajes positivos por parte del Ejecutivo, se podría tomar medidas como la reducción de ómnibus en el área metropolitana, las famosas reguladas, que terminarían afectando de vuelta a los pasajeros del área metropolitana.